De los dos textos que les dimos de Carmen Anthony, teníamos que hablar de feminismo y de victimología. Empecemos a hablar primero sobre feminismo y criminología. Para empezar, ¿quién es Carmen Anthony? Bueno, Carmen Anthony es abogada, es criminóloga, da clases en la Universidad de Chile, dio un montón de conferencias en distintas universidades en Latinoamérica, es asesora de organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos y está dentro de los grupos de criminólogos críticos y criminología comparada. Bueno, en el texto, como habrán visto, ella empieza haciendo toda una crítica a la criminología, acusando básicamente que la criminología crítica no había dedicado su estudio a la criminalidad de las mujeres, que no había profundidad en sus estudios porque todo estaba investigado y estudiado desde la visión masculina. Desde la criminología se sostenía que no había gran cantidad de estudios porque justamente las mujeres no cometían grandes delitos en comparación con los hombres. A lo cual ella responde de que no, de que esa visión es muy simplista y que está alejada de la realidad porque en el último tiempo había un avance importante de la criminalidad femenina. Pero que no podía olvidar de que vivimos bajo un sistema patriarcal, bajo un sistema de dominación, de opresión, de desigualdad de género, de marginalidad. Y bueno, ¿y qué es esto? Que siempre se estudió desde la visión masculina y no atendiendo la feminización y victimización de la mujer. Bueno, ella empieza haciendo todo un recorrido histórico sobre qué era lo que se consideraba sobre la criminalidad femenina y empieza a hablar de la Inquisición. Empieza a hablar de qué era lo que pasaba allá en la Inquisición, en que la mujer era considerada inferior, se decía que era una ciudadana de segunda clase. Así las prostitutas, así las mujeres solteras, así las mujeres pobres, las borrachas, las mendigas, las brujas. ¿Y por qué inferiores? Porque justamente no cumplían con las expectativas que tenían los hombres sobre ellas. Entonces había que sancionarlas. ¿De qué modo? Por ejemplo, la lapidación, la quema en la hoguera, incluso montarla en un burro desnuda delante de todo el pueblo en la plaza para su humillación. ¿Por qué? Porque esa mujer, al no cumplir con las expectativas, era una mujer desviada, o sea, era anormal, era peligrosa, era diferente. Pero bueno, también acá hay que tener en cuenta que quien determinaba lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que nosotros hoy podemos considerar un delito, era considerado un pecado. ¿Por qué? Porque era justamente el papado el que determinaba qué valores tenía que tener la mujer. Y la mujer tenía que ser mujer de su casa, madre, ama de casa, honrada, digna. Entonces, claro, la mujer que, por ejemplo, engañaba al marido o que se prostituía, se alejaba, terminaba siendo peligrosa para el resto. Bueno, ¿quién decidía, por ejemplo, frente a esos casos? Era justamente el marido. El marido como padre de familia, como la autoridad familiar, bueno, determinaba qué sanción le daba a su mujer. Por ejemplo, en el caso del adulterio, si la alejaba en un convento, por ejemplo, por un determinado tiempo. ¿Para qué? Para que su mujer recuperara esos valores religiosos, esos valores normales. Y muchos de esos aportes los dio Lombroso. La mujer tenía que ser honrada, tenía que ser sumisa, tenía que ser débil, esposa, madre, nada que esté fuera del orden moral y religioso. Orden moral y religioso es justamente orden, disciplina, contención, cuidado de su cuerpo. Bueno, a partir de eso surgen otras teorías también que se apoyaron por
por Freud, por ejemplo, quien dijo que la delincuencia de las mujeres tenía que ver con un complejo de castración y que inconscientemente la mujer cargaba con eso y pretendía ser el hombre que no fue. Entonces, por eso terminaba delinquiendo. Otro autor, como Van der Pollack, en cambio decía que no, que eso no era así, que la mujer cometía un delito, que la mujer no cometía un delito porque directamente no estaba en la sociedad. O sea, no era parte de la sociedad. Bueno, hasta que llegan dos criminólogas norteamericanas que son Adler y Simon, donde ellas rechazan todas estas posturas y hablan de que no, de que las mujeres delinquían y que todo esto se daba en realidad por la liberación y la emancipación de las mujeres. Y que no se estaba tomando en cuenta en realidad cuál era la situación de ellas. ¿Por qué? Porque ya para esto, en el siglo XVIII, como fracasa la autoridad del hombre familiar, se crean las primeras cárceles. Entonces ellas mencionan, ¿no?, de que el control social que se ejercía contra las mujeres que cometían un delito eran inclusive mucho más severas de las que padecían los hombres. Y que esto estaba basado por su condición de feminización y sobre todo por su condición de ser mujer y de ser pobre. O sea, porque los delitos que se habían estudiado y que las mujeres cometían en su mayoría tenían que ver con delitos contra la propiedad privada, ¿cómo se dice? Con droga. Donde la participación de la mujer siempre era secundaria, muchas veces era por acompañar al hombre en una relación de amor, de compañerismo, y que la comisión de delitos en sí siempre se daba en una situación de marginalidad, de pobreza, de extrema vulnerabilidad, del riesgo que también conllevaba, por ejemplo, un delito relacionado a las drogas, el riesgo que implicaba el traslado de las sustancias, y que se estaba descartando el estudio justamente de cómo era ese trato del control social, del trato penitenciario sobre ellas. Entonces, bueno, lo que la autora nos da justamente es tomar desde la criminología crítica los conceptos de género, los conceptos de justicia con una perspectiva de género y una criminología que atienda estos conceptos y que empiece a investigar frente a las demandas que se venían sosteniendo desde los movimientos feministas. Otra de las cosas que podemos agregar es, por ejemplo, dijimos que en el siglo XVIII, cuando se crean las primeras cárceles y surge el derecho penal liberal, lo pensamos como un avance desde la protección de los derechos de las mujeres. Ahora bien, un avance hasta ahí, porque los jueces de esa época siguieron tomando la obra El martillo de las brujas, donde se hablaba justamente de esta mujer de segunda clase, esta mujer aislada de la sociedad, esta mujer marginal, y usaban teorías de la capacidad relativa o parcial que tenía la mujer para hacer valer sus derechos. Y estamos hablando del siglo XVIII y hoy incluso lo podemos seguir viendo en pleno siglo XXI, donde en la práctica jurídica y donde el control social y frente a todos los movimientos feministas nos cuesta un montón como mujeres tratar de hacer valer nuestros derechos. Un ejemplo y un tema así como muy para debatir, y de hecho es el gran debate, lo vemos en el aborto. Bueno, ese es uno de los temas. Y después teorías, bueno, que vienen de la criminología positivista, ¿no? No sé, un autor, Pollack, por ejemplo, que decía que los delitos se debían a alteraciones psíquicas por una cuestión fisiológica que tenía que ver con las alteraciones hormonales.
y hablaba, bueno, de, por ejemplo, la menstruación, el embarazo, la menopausia. Bueno, siempre tratando la Inquisición, siempre tratando el positivismo de encuadrar dentro de la ciencia qué factores o qué conductas hacían que la mujer sea considerada una desviada, que sea considerada diferente, que sea considerada peligrosa y que sea considerada anormal. Y atrás de eso, o como consecuencia, ser disciplinada y ser sancionada con las penas más crueles.